Buenas tardes, profesora, compañeros todos. El día de hoy vamos a hacer una exposición del tema la interdicción. Somos el grupo 4 y los integrantes somos Jocelyn Guillén, Marisa Oncebay, Marisa Milicic, María Porilla y el que le habla Carlos Olivera. A continuación, le paso con mi compañera para que haga ya la presentación del tema ya trabajado. Yo voy a hablar sobre el concepto legal de interdicción. Se entiende por interdicción a la prohibición absoluta o relativa decretada judicialmente en los casos previstos por ley de realizarse ciertos actos o también de asumir determinada conducta que es referente a los casos de incapacidad. Es la ley quien contempla que se les nombre los representantes legales para dicho ejercicio de sus derechos civiles, según las normas referentes a la patria de potestad, tutela y curatela. Bueno, es necesario este trámite judicial cuando la persona no pueda expresar su verdadera voluntad, ya que se realiza un acto carente de valoración subjetiva y que debe ser protegido por nuestro derecho vigente. También por el daño progresivo, en mayor o menor grado, de sus facultades intelectuales físicas, como puede ser un ejemplo, ¿no? Por padecer de Alzheimer. Bueno, eso es todo. Buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el proceso de interdicción. El proceso de interdicción se inicia con la finalidad de que se declare judicialmente dicho estado de incapacidad y que se adopten las medidas pertinentes que tienden a proteger a la persona y bienes del interdicto. Por ejemplo, se le designa a un curador encargado de cuidar de él y de su patrimonio, así como representarlo y asistir en sus actos e inclusive procurar, ¿no?, su rehabilitación. Para todo ello es necesario la certificación médica sobre el estado del presunto interdicto, la que extiende a ser expedida bajo juramento o promesa de veracidad. Si se tratara de un pródigo de los incurrentes en una mala gestión, el ofrecimiento a no menos de 3 testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan. La demanda se dirige contra la persona cuya interdicción se pide, así como aquella que teniendo derecho a solicitar no lo hubiera hecho. Al no tener un abogado, el juez nombra, por ejemplo, un curador procesal, un abogado, para que lo represente durante un proceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una persona que va a ser o que es condenada penalmente, al no tener un abogado, entonces el juez designa a un abogado de oficio, lo cual vendría a ser la persona que lo va a representar durante su proceso. La declaración de interdicción procede sobre los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, ¿no? Los sordomudos, los retrasados mentales, los que padecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los pródigos, las personas que se encuentren en estado de coma, siempre y cuando que no hubieran designado a un apoyo o a una persona con anterioridad, ¿no?, antes de caer en dicho estado de coma, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido, el del señor Carmona, el esposo de la conductora, actriz Tula Rodríguez, ¿no? Él se encuentra ya en un estado de coma, por decirlo, vegetativo, hace ya va a ser casi un año. E incluso se hizo público el tema, ¿no?, de justamente esto de la administración de sus bienes entre los hijos, entre la esposa. Él se había casado con la señora Tula, con separación de bienes,
sin embargo tienen una hija en común. Y como él ahorita se encuentra pues en un estado de interdicción, bueno, finalmente han llegado a un acuerdo, ¿no? Los hijos mayores de él y la esposa, y el juez ha aprobado ese acuerdo que ambas partes, los hijos y la esposa, van a poder administrar sus bienes, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Igual todo eso está siendo siempre verificado por un juez, ¿no? Y bueno, ese es básicamente un ejemplo que quería darles, que es lo que está pasando prácticamente, ¿no? Bueno, el señor Carmona viene a ser pues una persona interdicta, ¿no? Por el estado de salud en que se encuentra. Bueno, esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias. Continuando con la exposición, a mí me toca la parte de lo que es la administración y disposición de los bienes. Trataremos a continuación, finalmente, de la administración y disposición de sus bienes, derecho del que se ve privado, igualmente el penado como resultado de la interdicción civil. Curatela. Nuestro Código Penal, al privar al penado de este derecho, provee también la situación que esta disposición le ocasiona, y al efecto le nombra un curador encargado de la administración de sus bienes y su representante de juicio. Esta institución veladora de los intereses del penado existía en el Código Civil derogado, como lo consigna en el título especial el actual Código del 36. Si bien es verdad que la ley 2142 del 6 de octubre de 1915 contempla la situación de los penados en cuanto a la guarda de sus bienes, pues la citada ley, en su artículo único, dispone lo siguiente: la guarda de los bienes pertenecientes a los condenados a la pena de interdicción civil corresponde a las personas designadas en el artículo 29 y siguientes del Código de Procedimiento de la materia. Como vemos, ya se encuentra el penado bajo una disposición que lo ampara, pero nuestro actual Código Civil dice que ejecutoria la sentencia que lleva consigna la interdicción civil fiscal, pedirá inmediatamente el nombramiento de un curador. Si no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. También pueden pedir el nombramiento de un curador del cónyuge y los parientes del interdicto. Esto como ejemplo podríamos decir que toda persona que está bajo pena privativa de su libertad tiende a tener por medida del juez una autoridad encima de su propio se podría decir respaldo. Él no puede entrar, él no puede definir, porque está en la condición tanto penal cuando se encuentran detenidos en un centro de reclusión, y tiene que nombrarse, quiera o no, el juez tiene que dar la orden para que tenga un curador. Y en el caso de civil también pasa la misma forma. Me gustaría también hablar un tema sobre la interdicción civil, y que se habla mucho que en el Perú ya está en el tema con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, que ya pueden ellos actuar a buena voluntad y a libre su albedrío para ejercer sus decisiones en sus derechos civiles, como decir, contraer matrimonio, hacer contratos de trabajo. Este decreto legislativo 1384 que le da la facilidad para que las personas con discapacidad, a diferencia de la incapacidad, ya no necesitan un curador para que puedan ellos realizar sus actos en nombre de su familia, en nombre de él y en la sociedad. Buenas, a mí me toca exponer lo que es la situación jurídica del penado, la clase de incapacidad de que adolece. La incapacidad de hecho son de dos clases, absoluta y relativa.
Las primeras inhabilitan a la persona para el ejercicio de todos sus derechos. Por las segundas, el incapaz es privado del ejercicio de ciertos derechos o ese ejercicio queda condicionado a ciertos requisitos. El artículo 9 del Código Civil enumera a las personas que sufren de incapacidad absoluta. Tales son los menores de 16 años, los que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Tercero, los sordomudos que no saben expresar su voluntad de una manera inaudible. Cuarto, los desaparecidos cuya ausencia está declarada judicialmente. La incapacidad relativa la establece en el artículo siguiente que dice: son relativamente incapaces los mayores de 16 años y los sujetos a curatela no comprendidos en el artículo anterior. Como se desprende del artículo, nuestro Código Civil sitúa entre las disposiciones referentes a la incapacidad de las personas la que surge de una conducta criminal. Los efectos de esa incapacidad se hallan concretados en el Código Penal en su artículo 32. Pero esta disposición nos señala limitaciones que en su capacidad sufren, pero no ubica la situación jurídica del penado. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Hablaremos sobre la rehabilitación del interdicto. En este caso hablaremos de la incapacidad relativa, ya que se trata de una incapacidad temporal. Por ejemplo, cuando se declara por incapacidad, ya sea por accidente, esa persona puede ser sometida a un tratamiento médico. Asimismo, recupera su capacidad y su derecho de decidir sobre su persona, sus actos y sus bienes. Cuando hablamos de un interdicto penal, este también suele tener una interdicción relativa al término de su condena y haber sido rehabilitado satisfactoriamente, ya sea por sus buenas conductas y por haber cumplido con sus beneficios penitenciarios. Así el juez lo declara apto ante la sociedad y por lo tanto, siendo una persona rehabilitada, puede hacerse cargo de decidir por sí mismo y hacerse responsable de sus actos y administrar sus propios bienes. Y finalmente, el artículo 606 del Código Civil establece que la curatela del condenado a una pena privativa de la libertad acaba al mismo tiempo que la prisión.